¿Me pasan facturas? Así es que bueno, vamos a continuar donde dejamos la última vez, Levítico capítulo 13. Allí estamos comenzando a analizar el capítulo 13. Acuérdense que vimos el largo capítulo 11 en 3 secciones, ¿cierto? La dieta de Israel, vimos el porqué, vimos la cuestión sanitaria, vimos lo contaminante, lo contagioso que es el pecado. ¿Sí se acuerdan? Tantas veces, ¿no?, que nos habló acerca de no tocar esto, no tocar aquello, no tocar lo otro. Y una de las grandes conclusiones que sacamos es que, a ver, la ley lo que me está diciendo es no puedes. La ley me dice constantemente no puedes. Uno no se puede acercar a Dios mediante las obras. Uno siempre se halla imperfecto, uno siempre se halla deudor, uno siempre se halla quebrantado. Y la ley, que Pablo dice es santa, es benigna, es buena porque es el carácter de Dios. En definitiva, ¿qué es la ley? ¿Qué refleja la ley? El carácter santo de Dios, el carácter santísimo de Dios. Pero nosotros, como dice Pablo, somos vendidos al pecado. Hay maldad en nosotros, hay una ley en nuestros miembros, es decir, en nuestro cuerpo, que desea el pecado, que anhela el pecado. Hemos nacido en pecado, eso nos hace culpables, es decir, nuestra condición es culpabilidad. Soy pecador. Y no solamente hemos nacido culpables, esa es nuestra condición, sino que a la vez tenemos una tendencia, una inclinación, un deseo por pecar. No es solamente que soy pecador, porque yo podría ser pecador, pero no deseo pecar. Pero no, es todo lo contrario. Soy pecador y deseo pecar. Me encanta el pecado, como al cerdo el lodo. Así es nuestra condición, así hemos nacido. Entonces el largo capítulo 11 nos fue mostrando justamente toda esta dieta, todo lo que se podía ingerir o no ingerir, y vimos allí la pecaminosidad, lo contagioso que es el pecado. Luego vimos el cortito capítulo 12 que no está grabado en internet, pero que habla acerca de la... Estoy repasando, ¿cierto?, para que usted se acuerde. Nos habla acerca de la purificación de la mujer luego del parto, ¿se acuerda? Que decía allí, bueno, 1 semana si es varón, 2 semanas si es mujer. Y aquel que no entiende nada de la Escritura enseguida empieza a decir, ve, la Biblia tiene un pensamiento machista, ¿no? Porque al hombre 1 semana, a la mujer 2. No, no. El principio de fondo que hay en todo esto es que, ¿qué engendra la mujer? Un pecador. Dijimos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Quién dijo esto? Dios mismo. Entonces, ¿cómo puede ser que ante algo precioso, ante algo estimado, ante algo que Dios mismo mandó, fructificad y multiplicaos, cómo puede ser que nace un niño y lo primero que Dios dice, aparten a esa persona porque hay una impureza? Hay una impureza ceremonial, luego del parto por 7 días no se puede acercar a mi altar. ¿Cuál es el tema de fondo acá? ¿Es el machismo bíblico? ¿Es el machismo de Medio Oriente? No tiene nada que ver con eso. Lo que la Biblia está señalando como Levítico es un libro de la santidad de Dios es ¿qué acaba de venir al mundo? ¿Qué una mujer le acaba de entregar a Dios? ¿Otro qué? Otro pecador. Es exactamente eso, es otro pecador que viene al mundo y lo utilicé en una analogía aplicándola a mi propia vida. Cuando yo fui concebido en el vientre de mi madre, ¿saben lo que dijo Dios? Ahí viene otro más, otro más, porque ¿qué va a ser? Pecador. ¿Y qué le va a gustar? El pecado. Por lo tanto, uno ya nace en una impureza. Nace en una condición de perdido. No es que uno va a llegar a estar perdido. Uno nace perdido. Nacemos muertos, nacemos físicamente, pero nacemos muertos espiritualmente en delitos y pecados. Y Pablo dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces hay un pecado imputado, somos culpables y hay una naturaleza pecaminosa, una inclinación a hacer lo malo en todos. Entonces la mujer tiene un varón, ¿qué dice Dios? Otro pecador más me entregaste. Pero tiene una mujer, ¿por qué 2 semanas a la mujer? Bueno, porque ¿qué va a engendrar esa mujer? Más pecadores. Es decir, tras que viene una pecadora, esa persona, cuando sea grande, ¿qué va a engendrar? Más pecadores todavía. Se sigue proliferando, ¿no?,
la multiplicación de pecadores. Y allí vimos una analogía con lo que dice Pablo en las cartas allí a Timoteo, donde dice que la mujer se salvará ¿cómo? Engendrando hijos. Ya dijimos que no se refiere a se salvará eternamente, es decir, si la mujer tiene hijos va al cielo y si no tiene hijos, bueno, esa se perdió porque no era elegida. No, eso es una tontería. Acuérdense que las palabras significan, depende del contexto, ¿sí? Si yo digo la palabra calle, ¿qué significa? Puede significar el lugar donde transitan los vehículos, ¿verdad? Eso es calle. Ahora yo le digo a mi hermana Marisol, calle. ¿Qué significa? Guarde silencio. La misma palabra se escribe exactamente igual, pero depende del contexto en donde está insertada, va a significar una cosa u otra. Cuando Pablo le dice a la mujer, se salvará engendrando hijos, no está hablando de la salvación eterna. La salvación eterna del alma se obtiene únicamente a través del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Amén. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios y yo lo alcanzo mediante la fe. Amén. Eso está claro. Entonces Pablo no está hablando allí de que la mujer se salvará eternamente y para siempre si tiene hijos. No, pobre la estéril. Pobre la que no se casó nunca, la que tenía don de continencia y no se casó, pobrecita de ella. No está hablando Pablo de eso. ¿De qué habla allí? ¿De se salvará de qué? Bueno, según el contexto, allí se salvará, lo estoy parafraseando, ¿cierto? Porque esto ya lo predicamos, se salvará de seguir los pasos de Eva, se salvará de querer usurpar el lugar que Dios le había dado al varón, manejarse por su propia cuenta, es decir, el lugar que Dios le da a la mujer es el lugar en la casa de familia, y en la casa de familia, ¿qué le va a entregar a Dios? Eva le entregó a Dios, ¿qué? Pecadores. La mujer cristiana también engendra pecadores, pero mediante su enseñanza, mediante su ejemplo, puede llevar a esos niños a los pies de Cristo. Es decir, puede entregar a Dios corazones piadosos, que si bien son pecadores, pero por la bendición, por el hecho de nacer en un hogar cristiano, como dice Pablo allí en 1 Corintios capítulo 7, nuestros hijos son santificados. No dice salvados, dice santificados. Es decir, cuando un hijo nace en un hogar creyente, aunque haya un solo cónyuge creyente, los hijos son santificados. Dicho de otra manera, Dios los va de alguna manera que solo Él sabe, los va apartando, los va protegiendo. ¿Por qué? Porque la mamá está orando por sus hijos. Y Dios escucha el clamor de esa madre, ¿sí o no? Amén, claro que lo escucha, como escuchó el clamor de Agar por su hijo Ismael. Claro, dice allí que el ángel de Jehová escuchó la oración de esa madre afligida, despojada, echada de su casa. Sin embargo, Dios dice, oí la oración de Agar, oí también la oración del muchacho. Entonces, de alguna manera, de alguna forma, Dios cuida a los hijos de aquellos matrimonios que uno solo es convertido. Fíjese que cuando se habla de la fe de Timoteo, se habla de la fe de la mamá y de la fe de la abuela. Bien, entonces, la mujer se salvará ¿de qué? De seguir esos malos pasos y tendrá la posibilidad, a través de la crianza de sus hijos, de entregarle a Dios una generación de gente que tema a Dios, que no siga por los caminos y por los pasos de Adán, sino que siga los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Terminado allí el capítulo 12, cortito, que se trató acerca de eso, entramos en el capítulo 13 y comenzamos a ver el tema de la lepra. Dijimos acerca de la lepra que aquí en realidad no todo lo que describe es lepra, a veces describe manchas en la piel simplemente. Pero recuerden aquellos tiempos, un pueblo que no tiene un rigor científico, que no tiene análisis bioquímico, que no tiene radiografías, tomografía, no tiene, qué sé yo, tantos adelantos, gracias a Dios, que hay hoy. Entonces, mediante una simple observación, el sacerdote tenía que tomar decisiones. Bien, entonces, aquí en este pasaje, en el capítulo 13, que nos va a hablar acerca de la lepra, cómo distinguirla, cómo poner en cuarentena a una persona,
Hay, decíamos, enfermedades de la piel, hay quemaduras, hay úlceras, hay forúnculos, hay granos en la piel, ¿no? Todas las erupciones que hay en la piel, ¿no? Nadie se siente identificado. Ningún adolescente, por favor, se sienta mal luego de esta predicación. Bien. Amén. Entonces, aquí es como que toda cuestión que está en la piel la clasifica acá y bueno, el sacerdote va a tener que ir mirando y observando. Y Warren Wiersbe, lo leímos la semana pasada, nos decía algunas características del pecado. ¿Por qué? Porque la lepra es una manera en lo espiritual de identificar el pecado. Y decía Wiersbe, las características del pecado. Primero, es más profundo que la piel, versículo 3. Es decir, iban a aparecer ciertas manchas, ciertas ronchas, ciertas úlceras, ciertos problemas, pero dice, está más profundo que la piel, versículo 3. ¿Y eso qué nos quiere decir en términos espirituales? Que el pecado es algo que nace de adentro, no es superficial, es más profundo que la piel. No es, bueno, si yo simplemente me equivoqué, no, es pecado, dice Dios, viene de adentro, porque de la abundancia del corazón, lo que está adentro, va a hablar la boca. Entonces, el pecado siempre es algo que tiene sus raíces en lo profundo, en el corazón del ser humano. Versículo 7, dice Wiersbe, la lepra se esparce, es contagiosa. La lepra va a ir cundiendo en todo el cuerpo. Comienzo con tomarme pequeñas licencias, ¿verdad? No, pero esto no es tan malo, esto es algo, es una mentirilla blanca, ¿no? Después la mentirilla blanca se termina siendo en el gran mentiroso del barrio. Y por último, ya cuando es mentiroso en extremo, ¿qué es? Político, obviamente. Amén. Claro, más mentiroso que político en campaña, obvio. Bien, se esparce, uno comienza con pequeños, un desliz, diría un hermano, ¿eh? Tuve un desliz. Bueno, el salmista decía, no dará tu pie al resbaladero. Es decir, cuando uno se resbala, ¿qué pasa? De a poquito empieza hasta que termina completamente en el barro. Estos días de lluvia acá había que andar con un cuidado, ¿cierto? Porque nuestras calles se ponen intransitables. Bueno, el salmista hablando del pecado decía, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu alma. Es un tema del alma, es decir, Dios cuida de que nuestro pie no vaya a dar en el deslizadero, en el tropezadero y que no terminemos por allá abajo. Dios nos va advirtiendo, Dios nos va señalando, son pequeñas alarmas que comienzan a sonar en nuestra conciencia que nos dice, te estás deslizando. Te estás apartando, te estás alejando. Y uno no le hace cuenta, no, pastor, pero solamente el sábado me quedé en casa. Después te vas a quedar también el domingo. Y después el martes ya no vienes a la oración. Y después por 2 o 3 meses no te vimos. Y ya el mundo te atrapó. Y ya la carnalidad te dominó nuevamente. Por eso no hay que ir cediendo terreno a los apetitos de la carne. Se esparce esto. Dice también Wiersbe. Contamina, versículos 44 al 46. Dice él, a los leprosos no se les permitía participar en los servicios religiosos. Se les obligaba a marcarse como leprosos y a gritar, inmundo, inmundo. Claro, es contamina. Cuando alguien ya se habitúa al pecado, ¿qué hace? Una persona que se habitúa al chisme, ¿qué te cuenta? ¿Te cuento la última bendición espiritual? No. Te cuenta la última que se supo, que se enteró, vaya a saber cómo, o tal vez le inventó también. ¿Por qué? Porque es contaminante. Por eso decíamos que a palabras húmedas, oídos impermeabilizados. Amén, gloria al Señor. No es bíblico, pero aplica, ¿no? Bien, claro, porque ¿qué va a hacer la persona que está, por ejemplo, en cierta clase de costumbre, se habitúa? Te va a contagiar. Te va a contaminar, el pecado siempre contamina. Versículo 46 dice Wiersbe, la lepra aísla, dice habitará solo en el versículo 46. Entonces una persona que ya tiene una costumbre de ir hacia el pecado, ¿qué va a hacer la iglesia? En aquellos días el sacerdote, ¿qué hacía? Váyase para allá, usted viva allá enfrente. ¿Por qué? Porque tiene que vivir aislado. La iglesia tiene que entender que con una persona que abiertamente se declara a vivir en el pecado, tiene que aislarlo. Y eso en términos cristianos se llama la disciplina.
en el medio de la asamblea. Se llama disciplina. Una persona que se habitúa al pecado, que no quiere abandonar el pecado, hay que aislarlo. ¿Por qué? Porque otra vez contamina. Dice, vivirá solo. También dice Warby, destina las cosas para el fuego, versículo 52. Vamos a ver, todavía no lo vimos, esto es un pantallazo general acerca de la lepra. Las cosas contagiadas por la lepra, ¿en dónde terminaban? En el fuego, no terminan en otro lado. Cuando se contaminaba un cuero, una madera, un mueble, lo que sea, terminaba inexorablemente en el fuego. Y así, mis hermanos, aquellas personas que no se arrepienten, ¿dónde terminarán? ¿Es la voluntad de Dios? No. ¿Hay sanidad para la lepra? Claro que sí, hay sanidad. Aquí vamos a ver el capítulo 14, que todavía no lo vimos porque estamos en el 13, nos va a hablar cómo es la purificación de la lepra. La lepra no es una enfermedad totalmente incurable. La lepra se puede curar, mis hermanos. Aquí tenemos varios casos que se catalogaban como lepra y se podía curar, y entonces estaba la forma de hacer el ritual para la purificación y para ser nuevamente insertados a la comunión de allí de la nación de Israel. Entonces eso lo vamos a ver. Las cosas entonces contaminadas terminan en el fuego, y lo asociamos esto con la carta de Judas, que dice, aborreciendo aún su ropa contaminada por la carne. Y decíamos, esto quiere decir que hay personas que abiertamente ya están viviendo en el pecado, y hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte con ellos, porque es altamente contagioso. Ya cuando una persona defiende abiertamente su pecado, hermanos, es altamente contagioso. Hay que tener mucho allí cuidado. Bien, esas son las características que Wiersbe nos hablaba acerca del pecado. Y nosotros hemos terminado allí en el versículo 6, versículo 7 entonces. Pero si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Es decir, tomar los recaudos. Esto es algo contagioso, versículo 8. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Es decir, habían algunas cosas que habían aparecido allí, son pecados. Diríamos en términos espirituales, bueno, apareció una mancha en mi cuerpo, ¿es pecaminoso? Sí, es pecaminoso, tuve una mala actitud, tuve una mala reacción, pero ¿se está desparramando por todo mi cuerpo? ¿Se está desparramando a mi mente, a mi corazón, a mis oídos? Vi algo que no debía mirar en internet, vuelvo a mirar lo mismo, sigo con lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy permitiendo que el pecado avance en mi vida. Hay que tener cuidado con estas cosas. Recuerde que nos viene hablando aquí de lo altamente contagioso y expansivo que es el pecado. Pequeñas licencias. Como decía Salomón, las pequeñas zorras son las que echan a perder los cultivos, los viñedos, echan a perder todo. Entonces, pequeñas licencias van a hacer, mis hermanos, que todo el cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón quede contaminado. Entonces, versículo 8, y si reconociéndolo el sacerdote, aquí está en observación, ¿cierto? En una especie de cuarentena, ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Versículo 9, cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Versículo 10, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre a sí mismo la carne viva, versículo 11, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Hay casos, hermanos, que son clarísimamente pecaminosos. Aquí el sacerdote le traían una persona y decía, no, mira, no te acerques, que ni cuarentena ni que 8 cuartos, nada, esto es lepra 100%. A la vista esto es leproso. Y fíjense, lo compartimos la semana anterior, este versículo lo voy a leer brevemente, allí en 1 Timoteo 5:21,
Primera de Timoteo 5:21, cuando Pablo habla acerca de los ancianos, acerca de los hombres de Dios en la iglesia, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, escuche, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, delante del Señor no hay amigos, no hay parientes, no hay nada. No hay nada. No lo hay, no lo debe haber, y esto a veces no se entiende o no se quiere entender. Aquí el sacerdote, si venía su hijo y estaba leproso, mirá, está leproso, será hijo del sacerdote, será primo del sacerdote, será amigote del sacerdote, pero está leproso, punto. Pablo le dice a Timoteo acerca de los hombres de Dios dentro de la congregación que no hagan nada con parcialidad. Y fíjense cómo se lo dice: te encarezco delante de quién. Delante de Dios, ¿y de quién más? Y del Señor Jesucristo, ¿y de quién más? Y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio. Es decir, esto es un encargo solemne. Hermanos, cuando se habla de la justicia en la nación, se la representa como una mujer con los ojos vendados. ¿Qué quiere decir eso? Que no mira a quién tiene enfrente. La justicia tiene que ser ciega. Hermanos, las cosas del Señor tienen que ser ciegas en este sentido. No hay que hacer las cosas con ninguna parcialidad. Dice más adelante, versículo 24, estoy en 1 Timoteo 5 estoy. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Es lo que le pasó a este israelita. Vino allí, el sacerdote lo miró, le dijo: esto es lepra. Mira, no necesito ni cuarentena ni observación, nada. Esto es lepra. Está a la vista. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Aquí Pablo está dándole instrucciones a Timoteo acerca de los ancianos en la iglesia. Fíjense que el principio es el mismo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, es decir, hay determinadas cosas, determinadas actitudes, determinados vicios, determinados pecados, están a la vista, hermanos, es pecado, no hay vuelta que darle. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. Sigue el versículo. Antes que ellos vengan a juicio, es decir, no necesito ni examinarlo, no necesito la cuarentena, no necesito ninguna otra cosa. Está clarísimo esto. Dice: más a otros se les descubren después. Por eso era importante la cuarentena. Por eso era importante que el sacerdote, ante la duda, encerrara a esta persona por 7 días. 7 días es número de plenitud, es decir, una observación minuciosa. Vamos a tenerlo ahí en observación. Hermanos, así deben hacerse las cosas en el Señor, sobre todo cuando uno va, o uno cree o uno piensa que determinadas personas están para el ministerio. Llámese pastor, llámese diácono, llámese predicador. Hay que hacer una observación. Hay que hacer una observación. Pablo le dice a Timoteo también: el que anhela obispado, buena obra desea. Amén. No es malo anhelar obispado. No es malo anhelar servir al Señor, ya sea como pastor, como diácono, como lo que sea. No es malo el obispado. Buena obra desea. Pero es necesario, y comienza con una serie de análisis, una serie de requisitos, mis hermanos. O sea, ¿es bueno querer servir al Señor? Claro que es bueno, es buenísimo, es excelente, es maravilloso, pero hay que hacer una observación. Hay que poner las cosas en cuarentena, hay que tomarlo con delicadeza. En el versículo 22, Pablo le dice a Timoteo, fíjese que está hablando de esto: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, lo vamos a comisionar, ahí estamos entusiasmados, lo comisionamos ya para el ministerio. Pablo le dice a Timoteo: cuidado con andar nombrando gente a la ligera. No se hacen así las cosas. Se observa, se analiza, se le pregunta al Señor, se espera la dirección de Dios, se analiza en base de la palabra, no en base a, bueno, no sé, no me gusta cómo se peina, no tiene nada que ver. Tiene el cabello más largo que yo, no tiene nada que ver. Aunque a mí me disgustaría eso, pero no tiene nada que ver. Bien, se va a analizar en base a la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros no hacemos, cuando la iglesia, no digo nosotros aquí a nivel local, porque nosotros no hemos nombrado a nadie pastor, de aquí todavía no ha salido nadie, así que se lo haya ungido de pastor o no. Pero a nivel, digamos, misión, a nivel iglesia, hay que mirar bien los candidatos.
porque después se cometen errores. Y Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. A veces por envalentonarnos y querer crecer, y abrimos iglesia allá, y abrimos iglesia en el otro lado, y terminamos, hermanos, no observando las cosas que el Señor dice. Hay que observar, hay que analizar, hay que mirar. Versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes, están a la vista, antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubren después. Por eso es importante justamente la cuarentena que aquí nombraba, mis hermanos. Fíjense lo que dice más abajo, versículo 9. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Versículo 10, y éste lo mirará. Y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado de color del pelo, y se descubriese a sí mismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Está clarísimo. Pero ¿qué es lo que vio particularmente el sacerdote acá que dijo esto es? Está clarísimo que esto es inmundo. ¿Qué vio? La carne, ¿cómo? La carne viva. Hermanos, si sabemos lo que representa también la carne viva en términos espirituales, allí el sacerdote miraba a una persona, tiene la carne viva, está hundido, el pelo cambió de color, clarísimo, mira, esto es lepra, acá hay algún problema. Y ese problema viene de adentro, ese problema viene de abajo de la piel, ¿sí? Pero aquí el sacerdote observaba la carne viva. ¿Qué nos dice la Biblia a nosotros como iglesia acerca de la carne, el fruto de la carne? ¿Se acuerda? Acompáñeme entonces, por favor, si no se acuerda, como no dijo amén, no se acuerda, lo vamos a recordar. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que observaba el sacerdote? La carne. Amén, la carne viva. La carne viva. Cuando en el creyente la carne está viva, es porque el espíritu está muriendo. ¿O no? ¿Por qué? Porque haced morir, pues, las obras de la carne. ¿Mediante qué? Mediante el espíritu. Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Cuando un creyente está andando en la carne, quiere decir que no está andando en el espíritu, obviamente. Y si está andando en el espíritu, la carne está crucificada. No está la carne viva. No está andando según como si fuera un hombre común y corriente, una mujer común y corriente. Está andando según el Espíritu de Dios. Y Pablo le va a decir a los romanos, si sois guiados por el Espíritu de Dios, ya no estáis bajo la ley, ya no estáis bajo el dominio de la carne, el dominio de la naturaleza pecaminosa. Versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí está la carne viva: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es la carne viva. El sacerdote observaba carne viva. La iglesia, ¿qué va a observar? Carne viva. Si hay carne viva, hermanos, no, está yendo por mal camino. O usted es un inconverso o usted está siendo un creyente carnal. ¿Sabía usted que el creyente carnal es un hijo de Dios, pero está actuando como si no lo fuera? Se olvidó de la oración, se olvidó de la palabra, se olvidó de congregarse y está actuando como el viejo hombre. Eso es un creyente carnal, pero ese se expone a la disciplina divina. ¿Por qué? Porque está la carne viva, y la carne viva, ¿qué tiene que ser? Excomulgada. Tiene que ser sacada en medio de la asamblea. ¿Por qué? Porque contamina, es lepra espiritual, es pecado. La disciplina en la asamblea es algo, mis hermanos, que tenemos que repasar estos conceptos. La disciplina en la iglesia está válida, no desapareció, sigue estando presente, mis hermanos. Al revés, cuando una persona está haciendo morir los deseos de la carne, como le dice Pablo a los colosenses o a los efesios, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Está lo terrenal, sí o no? ¿Está lo de la carne en mí, sí o no? Sí, puede aflorar, me puedo contaminar, me puedo contagiar de lepra. Anduve con un leproso y bueno, hermano, si andás con leprosos,
El que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con leprosos, y el que anda con chismosos, bueno, entonces hay que apartarse de todas esas cosas, mis hermanos, porque la lepra es contagiosa. Pero mire, por el contrario, versículo 22, Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne. ¿Se da cuenta? No está la carne viva. La carne está bajo el señorío de Cristo. Pablo diría, lo que ahora vivo en la carne. ¿Lo vivo cómo? En la fe del Hijo de Dios. Aquí dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. ¿De dónde vienen las pasiones y deseos? De adentro. Por eso decía allí, observa que la llaga es profunda, viene de adentro. Versículo 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos. Ahí está lo que aparece en la piel, ¿no? Irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. ¿Puede aflorar en el creyente alguna carnalidad, sí o no? Sí. Y aquí dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Bien, entonces el creyente cuando se descuida de las cosas espirituales, las cosas afloran solas, mis hermanos. Como dijo alguien, aunque el creyente no ande buscando al pecado, el pecado sí anda buscando al creyente. Amén. Así que basta simplemente descuidarse para que la maleza cubra nuestro patio, ¿sí o no? Más con esta lluvia, ¿verdad? Los que tenemos patio. La mala hierba, ¿cómo crece? Crece y crece y crece y no hay quien la detenga, es mala hierba. Así el pecado, así la lepra, mis hermanos, avanza y avanza y avanza. El sacerdote allí, versículo 10, miraba la carne viva. Versículo 11, es lepra crónica de la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. No hay necesidad de más juicio, no hay necesidad de más análisis, es absolutamente lepra. Seguimos adelante. Versículo 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere, aquí se refiere más que nada a una mancha, ¿sí? Acuérdense que aquí mezcla lepra, manchas, forúnculos, bueno, toda cosa que aparece en la piel, aquí la nombra como lepra, ¿sí? Acuérdense de ese detalle. Mas si brotare la lepra, o la mancha en este caso sería más exacto, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Versículo 13. Entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto, es decir, la mancha, cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Diríamos, este está más sucio, más leproso imposible, o sea, desde la cabeza hasta los pies, está todo leproso, todo manchado, todo llagado, se cubrió todo el cuerpo. Pero un detalle, se volvió blanca. ¿Escuchó eso? ¿Lo leyó recién? Si esta mancha, si esta leprosidad, si esta cosa rara que hay en la piel se volvió blanca, está todo manchado desde la cabeza, desde la coronilla, ¿no? ¿Cómo dicen a veces cuando se unge la persona? Desde la mollera hasta la planta de los pies. Más evangélico no puede ser ese, ¿no? Señor, úngelo desde la mollera hasta la planta de los pies. Ese es evangélico, obvio. Bien, está desde la mollera hasta la planta de los pies, todo manchado. Pero su mancha, ¿de qué color es? Y el sacerdote lo declarará limpio. ¡Wow! Acompáñenme, por favor. Isaías. Capítulo 1. Mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Uno diría, al contrario, ¿cómo puede ser? Si está todo manchado y lo miran y lo observan y está limpio, ¿cómo puede ser? Mire lo que dice aquí, Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Escuche,
toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Escucha ahora, desde la planta del pie hasta ¿dónde? Hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, esta persona en un momento estuvo desde la cabeza hasta los pies todo podrido. Es lo que me está diciendo. La lepra había tomado todo su cuerpo. Desde la mollera hasta la planta de los pies había hinchazón, podrida llaga, estaba totalmente enfermo, totalmente corrompido. Pero mire lo que dice el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, recién acaba de describir la situación de un leproso, ¿verdad? Versículos 5 y 6. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Ahí está, emblanquecidos. Si fueren rojos, la carne viva, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esta persona en un momento estuvo totalmente dominado por la lepra. En términos espirituales tenemos aquí una persona que en un momento estuvo totalmente, diría un calvinista, depravado. Estuvo totalmente depravado, mente, alma, cuerpo, no había nada en él que estuviera sano, bueno. Su mirada era podrida, su vocabulario era podrido, escuchaba podridamente, actuaba de manera podrida, hinchazón, podrida llaga, desde la cabeza, desde sus pensamientos hasta sus pies. Todo lo que hacía, todo lo que tocaba, todo lo que tenía era suciedad y era inmundicia. ¿Pero qué pasó? Fueron emblanquecidos. Cuando había un emblanquecimiento de esta enfermedad que había tomado a todo el hombre, era síntoma para el sacerdote. Acá había un leproso, pero fue emblanquecido. Gloria al Señor. Y usted sabe que esa era nuestra condición. Cuerpo, alma y espíritu totalmente corrompidos, muertos en delitos y pecados. Cuando el pecado se había enseñoreado completamente de nosotros y estábamos en una condición desde la cabeza a los pies totalmente dominados y afectados por el pecado, vino la sangre de Cristo y emblanqueció todo nuestro ser. Hoy nos podemos mirar y quedan marcas, quedaron manchas, pero esas manchas están limpias. Uno puede ponerse una remera, una camisa manchada, pero está limpia. Y uno dice, yo antes, bueno, en esta camisa me había caído una gotita de café, pero ahora la lavé, está limpia y le quedó allí en un rinconcito, se nota, pero está limpia. ¿Verdad que sí? ¿Se puede? Sí, claro que sí, cómo no, ningún problema. Nuestra alma, mis hermanos, hoy podemos mirar hacia el pasado y estábamos completamente dominados por el pecado. ¿Pero qué pasó? Fueron emblanquecidos. Fueron limpiados, fueron santificadas nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser fue limpiado, mis hermanos. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Podemos mirar a esta persona y decir, esta persona estaba completamente perdida, no había esperanza para él o no había esperanza para ella, pero ahora la sangre de Cristo le ha limpiado y es una nueva criatura. Venga, entre en la comunión, entre al gozo de su Señor, diríamos en el Nuevo Testamento. Claro, mis hermanos. Claro, porque a simple vista diríamos, ¿cómo esta persona que desde la cabeza, fíjese que lo describe, era totalmente corrompido? Sin embargo, todo eso ha sido emblanquecido, esa enfermedad se ha muerto, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, mis hermanos. Donde el pecado nos dominaba, vino la gracia del Señor sobre nuestras vidas y nuestros pecados fueron limpiados. Nuestra deuda fue saldada, mis hermanos. La gloria sea a nuestro Señor. Seguimos leyendo, más si brotare la lepra cundiendo por la piel, versículo 12, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, todo él. Versículo 13, entonces le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto, acá está el secreto, se ha vuelto blanca, y él es limpio. Sí, amén. Yo perdido estaba y fui hallado. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Se da cuenta que la lepra se podía limpiar? Un leproso no estaba
definitivamente condenado a vivir toda su vida. Había manera, Dios tenía misericordia. En cualquier enfermedad, en cualquier situación, allí había la posibilidad. Versículo 14. Mas el día que apareciere, ¿cuál es el problema? Este volvió a las viejas andanzas. ¿Se da cuenta? Mas el día que apareciere. Por eso dice el apóstol Pedro que algunos se olvidan de la purificación de sus antiguos pecados. Y como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. A esta persona le pasó eso. Estaba completamente podrido. Era una hinchazón desde la cabeza hasta los pies, todo él corrompido. Pero un día fue limpiado, fue emblanquecido, fue sanado. ¿Pero qué pasó? Se olvidó de la purificación de sus antiguos pecados y un día apareció la carne viva. Y cuando aparece la carne viva, brotó nuevamente la pecaminosidad. Versículo 16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote otra vez. Y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Siempre el emblanquecimiento es sinónimo de la limpieza espiritual, mis hermanos. Y versículo 17, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote lo declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Versículo 18, y cuando en la piel de la carne hubiere divieso, es decir, un forúnculo, un grano, un forúnculo, y se sanare, versículo 19, y en el lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Y el sacerdote mirará, versículo 20, y si pareciera estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso, en el forúnculo. Es decir, una persona le apareció una erupción en la piel. Estoy hablando en aquellos tiempos. No hay problema con la erupción, pero hay que tener cuidado. Hay que observarla. Después resulta que donde estaba la erupción, ¿qué hay? Ahora apareció una llaga. Y esta llaga ha cambiado de color, rojiza, carne viva, cambió el color de pelo. Es decir, hubo una transformación hacia el mal. El sacerdote lo mira, lo analiza y dice, es pecado. Donde originalmente hubo un forúnculo que no era como para apartar a la persona, pero había que analizarlo, hubo una erupción allí, pero terminó convirtiéndose en una llaga leprosa y está inmundo. Hermanos, en términos espirituales, para ir terminando por el día de hoy, lo vamos a dejar por acá. Hay reacciones que no son pecaminosas en sí mismas. Por ejemplo, el enojo. Dios se enoja, ¿verdad? ¿Y es pecado? No. ¿Dios se aira y es pecado? No. El Señor hizo un azote de cuerdas, limpió el templo al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Es decir, hay cosas legítimas. Los celos, yo siento celo por la casa de Dios. ¿Es pecado? No. Pero son erupciones. ¿Por qué reaccioné así? Hay algo que en mi vida no necesariamente es pecaminoso, pero hay que tener cuidado, porque se puede transformar en algo pecaminoso. Airaos, pero no pequéis. Entonces, hay cosas, mis hermanos, que si bien la Biblia nos permiten, pero siempre hay que observarla. ¿Por qué estoy tomando tal reacción? ¿Es realmente justificable? ¿Es hasta el punto en donde Dios lo permite? ¿O en realidad ya se está transformando en algo pecaminoso porque yo estoy siendo intolerante con todos? Falta de perdón, enojo. No, es que yo amo la casa del Señor. No, es que esa persona en realidad no la estoy soportando. Entonces, tengo una reacción que en principio no necesariamente es mala, pero puede transformarse en algo malo. Acá hay algo muy sutil. Acá hay algo muy para cuidar. Ahora, fíjense, vamos a ver el versículo 24, lo último nada más, ahora sí. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, versículo 25, el sacerdote la mirará y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y ésta pareciere ser más profunda que la piel, otra vez todo lo mismo,
es lepra que salió en la quemadura y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Otra vez, algo había sido sanado, quemadura, algo había sido sanado, algo había sido cicatrizado, pero en algún momento volvió el enojo, volvió la ira, volvieron los celos, volvió el rencor, salió allí en donde algo había sido sanado. Otra vez lo mismo, son cosas sutiles que de a poquito, mis hermanos, ven, aparecen camufladas de otras cosas, son reacciones, son erupciones, fue un momento, pero cuidado que eso no se transforme en algo pecaminoso de nuestras vidas, mis hermanos. Para finalizar simplemente, en todos estos pasajes hay algo en común. ¿Sabe qué es lo común? ¿Sabe qué es lo común? La decisión la tenía el sacerdote. ¿Y el sacerdote juzgaba según lo que Jehová había mandado? El sacerdote es el que decidía todo. Y él decidía según lo que Jehová había mandado a Moisés. ¿Sí? Según lo que Jehová había mandado a Moisés. En términos espirituales, mis hermanos, recuerda que aquí el sacerdote, la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? ¿De quién es el personaje central en la Biblia? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Es decir, que este sacerdote está representando, prefigurando a Cristo. Es Él el que decide. Es Él el que mira. Su juicio es cierto y es verdadero. Es infalible, porque su juicio es conforme a la palabra de Dios, ya que Él mismo es la palabra de Dios que se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, el juicio y la decisión final siempre están en manos del Señor. A nosotros como hombres se nos manda a tener mucho cuidado, mucha precaución. Podemos fallar, podemos errar, por eso hay que tomarse las cosas con calma. Pero usted no se preocupe, el sumo sacerdote nuestro no falla. Él no erra, Él no se equivoca, Él ve de dónde viene el problema. Él ve allí y a través de su palabra dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, hasta allá, hasta lo profundo. ¿De dónde viene? ¿Dónde está la raíz de esta erupción? ¿Dónde está la raíz de este problema, de esta cicatriz que vuelve a sangrar? ¿Dónde está el problema de este forúnculo que me acaba de salir? ¿Dónde está el problema de esta llaga? Penetra hasta lo más profundo. Dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros, mis hermanos. Es la palabra de Dios la que decide todas las cosas. Es la palabra de Dios la que tiene la razón. Decía yo estos días allí en General Roca, hermanos, tenemos que entender una cosa. La única autoridad de la iglesia es la Biblia. La única autoridad de la iglesia es la Biblia. Hoy estamos en tiempo donde la gente sueña cosas, donde la gente ve cosas, siente voces. Mire, no me importa lo que usted soñó, lo que usted vio o lo que usted oyó. A mí no me importa. En el púlpito de la iglesia no tiene ninguna relevancia. En el púlpito de la iglesia la que decide todas las cosas es la palabra de Dios. Allí viene el hermano que te cuenta el sueño del camello con las 7 jorobas. Aleluya. 7 jorobas. Y claro, 7 es un número de plenitud. Cada joroba significaba una cosa, la otra joroba significaba otra. Y ahí está. Y el hermano te cuenta el sueño del camello de las 7 jorobas. Y viene la otra hermana y te cuenta la visión del conejo de las 3 orejas. 3 también tenían que ser, porque 3 es un número trinitario, así que es un número muy importante. Así que te cuenta allí la visión del conejo de las 3 orejas. Y viene el otro y te cuenta de las voces que sintió allá en el monte mientras venía bajando ahí por el cerro. Hermanos, todas esas conversaciones yo las escucho de buena gana, pero tomando mate, abajo de un árbol o en mi casa. Ahí te las escucho. En el púlpito no tienen ninguna relevancia, no tienen ninguna importancia, me tienen sin cuidado visiones, sueños, voces, enanos verdes, camello de 7 jorobas y conejo de 3 orejas. Hermanos, el sumo sacerdote definía todas las cosas en base a lo que Jehová le había hablado a Moisés. Hay conversaciones muy interesantes que podemos tener con las personas, podemos escucharlas, podemos atenderlas, pero son charlas de café. Son charlas tomando la oncecita. Acá en el púlpito lo único que vale es
la palabra de Dios. Hermanos, nuestro sumo sacerdote se maneja por la palabra. Escrito está. Al mismo Satanás le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Punto. Con el escrito está, mis hermanos, se cierra toda boca y no hay más opiniones. Nuestro sumo sacerdote mira nuestros corazones, mira el corazón de la humanidad, mira el corazón de cada hermano. Aunque nosotros a veces fallemos en el diagnóstico, insisto, porque somos seres humanos falibles, aunque erremos en el diagnóstico, no se preocupe. Hay uno que no falla, hay uno que lo examina y lo escudriña todo, hasta lo más profundo del corazón. Y le pagará a cada hombre y a cada mujer conforme a sus obras. Y su juicio es justo y verdadero. No nos preocupemos por eso. Confiemos en Él, mis hermanos. Confiemos absolutamente en Él. La gloria sea para el Señor.